Buen día a todos. Agradecemos que estén atendiendo los webinarios de la Unión Geofísica Mexicana en su versión 2025. Estaremos iniciando esta serie de webinarios con una presentación del estudio numérico de la tipología de tornados en México aplicando el modelo WRF-ARW, ¿no? Webinario será impartido por la maestra Daniela Monterde. Les leeré su semblanza. Ella inició su formación académica en la Universidad Veracruzana, donde se graduó de la licenciatura en Ciencias Atmosféricas en 2018, con un trabajo recepcional sobre ciclones tropicales. Durante su formación en la licenciatura se desempeñó por 2 años como ayudante de investigador, en donde realizó tareas de modelación numérica con el WRF. Posteriormente continuó sus estudios de posgrado en el Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, bajo la dirección del Dr. Noel Carvajal, obteniendo el grado de maestra en Geociencias Aplicadas en el año 2020, analizando tornados anticiclónicos. Bajo la misma dirección del Dr. Carvajal y del Dr. Luis Felipe Pineda, de la Universidad Autónoma de Zacatecas, actualmente es estudiante en etapa terminal del doctorado en Geociencias Aplicadas en el mismo instituto. Sus principales líneas de investigación son dinámica de la atmósfera, tormentas severas, tornados y trombas marinas empleando modelación numérica. Y sin más, le cedo la palabra a la maestra Daniela Monterde. Gracias. Hola, buenos días a todos. Antes que nada, muchísimas gracias a la Unión Geofísica Mexicana por permitirme presentar este primer webinario del 2025. También gracias al doctor Luis Felipe Pineda por cederme su lugar. Como ya se mencionó en la semblanza, soy estudiante en etapa terminal del doctorado en Geociencias Aplicadas en el IPCIT. Y bueno, mis líneas de investigación son enfocadas a tornados y a la modelación numérica. Por ello traigo hoy el tema estudio numérico de la tipología de tornados en México aplicando el modelo WRF-ARW. En azul van a poder encontrar mis correos de contacto por si en algún momento gustan hacer un acercamiento conmigo. O bueno, tengo entendido que esos webinarios quedan grabados, entonces si alguien lo ve a destiempo, bueno, tiene cómo hacer alguna pregunta o algún comentario al respecto. Sin más, bueno, voy a comenzar. Diversos fenómenos propios de la climatología de México ocurren año con año. Y por mencionar algunos de escala mayor a menor, tenemos las oscilaciones del Niño a la Niña, tenemos ciclones tropicales, ondas tropicales, tenemos también al monzón de Norteamérica, frentes fríos, huradas, la sequía de medio verano, también conocida como canícula, y dentro de la microescala tenemos a los tornados y las tormentas marinas. Los tornados son la manifestación más extrema del tiempo severo y se definen como columnas de aire que están rotando de manera violenta, de manera rápida y que se extienden desde la superficie hasta por debajo de una nube de tipo cumulonimbus. Una categorización básica de los tornados pues es en supercelda y no supercelda. La diferencia entre estos pues es la tormenta que los sostiene, que los origina, y por supuesto la tornadogénesis que hay detrás de cada uno de ellos. A la derecha tenemos una fotografía de una supercelda con formación de un tornado en la esquina inferior derecha. El desarrollo de tornado supercelda es un proceso bastante complejo, pero más que complejo yo lo definiría como un proceso bastante técnico, ya que se deben de conjugar y contemplar bastantes escenarios para que pueda desarrollarse un tornado. De hecho, únicamente el 30% de las superceldas que se desarrollan en Estados Unidos desencadenan un tornado. Markowski y Richardson en el 2013, en un artículo que se llama ¿Cómo hacer un tornado?, nos dan una tornadogénesis de tornado supercelda bastante digerible y lo dividen en 3 pasos principales. Como paso número 1, el desarrollo de rotación en altura.
Una supercelda está definida como una tormenta de grandes dimensiones que tiene una corriente ascendente principal en rotación, es decir, que tiene un mesociclón. La rotación se adquiere por medio de cizalladura del viento vertical. Hacen falta más de 23 metros por segundo, o por lo menos 23 metros por segundo, desde la superficie hasta 5.000, 5.500 metros de altura. El segundo paso, el desarrollo de rotación en niveles bajos. Conforme tenemos estas parcelas que se encuentran ascendiendo, la parte de abajo deja un espacio hueco, pero precisamente esto no puede quedar hueco de ninguna manera. Entonces se desarrolla una corriente descendente que viene, bueno, de partes altas. Esta corriente descendente pues es más fría, es más pesada y por lo mismo, por los contrastes que genera con los alrededores, genera lo que se conoce como vorticidad baroclínica, por el simple hecho de que aire es más frío, es pesado, desciende, el aire es cálido de los alrededores, es más ligero, asciende. Entonces se genera esta vorticidad de eje horizontal. Esta vorticidad está embebida en esta corriente descendente. Conforme llega al suelo, ocurre el proceso de tilting o enderezamiento de esta vorticidad, convirtiéndose ahora en vorticidad de eje vertical. Entonces ya tenemos el primero y el segundo de los pasos de esta teoría. La tercera, bueno, es la intensificación de la rotación en los niveles bajos. Esto se da por el principio de conservación de momento angular o efecto patinador de hielo. Cuando una patinadora o un patinador están haciendo su rutina con los brazos extendidos y después los pliegan hacia su pecho, hacia su eje de rotación, pues esta bailarina o bailador pues va a adquirir una rotación con mayor rapidez. Algo similar sucede, bueno, con esta vorticidad que se generó en niveles bajos. Por la flotabilidad positiva, por la convergencia, por la convección, todo va hacia el eje de rotación. Y entonces, bueno, esta vorticidad se fortalece hasta tener la magnitud de un tornado. Para los tornados no supercelda, podríamos omitir los primeros dos pasos de la tornadogénesis anterior y quedarnos únicamente con el último. Sin embargo, bueno, yo aquí lo divido en dos pasos, que es el primero, la preexistencia de vorticidad de eje vertical en niveles bajos o en superficie. Y esta preexistencia, bueno, me refiero a que debe provenir de alguna otra fuente. Y estas fuentes, bueno, pueden ser frentes de ráfaga, límites de convergencia entre masas de aire, pueden ser brisas marinas, brisas terrales. Y el paso número 2, el crecimiento de una nube tipo cumulus congestus o cumulonimbus que ayude a amplificar esta vorticidad por el mismo principio de conservación de momento angular. Los tornados no supercelda, a su vez, se clasifican por su nombre en inglés como land spouts cuando se desarrollan sobre tierra y como water spouts cuando se desarrollan sobre algún cuerpo de agua. La equivalencia en español, simplemente tornado no supercelda y tromba marina. En este estudio nosotros agregamos otros dos tipos de tornados extra, que son el tornado anticiclónico, que es aquel tornado que gira en el sentido a favor de las manecillas de reloj, y el tornado múltiple, que es aquel evento en donde se desarrollan más de un tornado dentro de una misma tormenta madre. Estados Unidos lidera las estadísticas con un promedio de más de 1,000 eventos registrados cada año. Le sigue en un segundo lugar Canadá, con una media cercana a los 63 tornados. Vemos que la diferencia entre el primero y el segundo lugar pues es bastante amplia, de 1,000 a 63 es un número muy considerable. Y esto es bueno porque Estados Unidos tiene las condiciones idóneas para la formación de tormentas severas y de superceldas. Por las montañas rocosas, es aire frío, denso, que se encuentra en altura, y aire húmedo, calientito, que proviene del Golfo.
Por su parte, México registra una climatología de casi 27 tornados anuales al corte 2007-2020, según esta compilación de más y colaboradores. Sin embargo, bueno, las estadísticas también nos indican un aumento. Por ejemplo, para el 2015-2020 tenemos 44 tornados anuales. Este incremento, bueno, nosotros lo hemos relacionado a el desarrollo tecnológico que hemos experimentado, pues al menos en las últimas 2 décadas, ¿no? Es más fácil tener acceso a Internet, acceso a un teléfono inteligente, a que podamos tener redes sociales y de ahí subir nuestros reportes de lo que sea y que esto se pueda viralizar. Para la construcción de esta investigación tuvimos todos estos casos de estudio. Para los tornados múltiples empleamos los casos de Hueyotlipan, Tlaxcala, que es una dupla de tornados, de San Nicolás, Buenos Aires, Puebla, que este lo veremos más adelante. Fueron 5 tornados rotando de manera simultánea. El caso San José, Chiapa, Puebla, que fueron 3 tornados igual rotando simultáneamente. Para los casos anticiclónicos empleamos los casos Tlaxcala, Estado de México y Querétaro. Para la tromba marina empleamos el caso Coatzacoalcos, Veracruz. Este fue un caso bastante peculiar porque llegó a tierra, se convierte en tornado y desplaza una camioneta tipo sub que se encontraba en el malecón. Entonces nos deja ver la fuerza que puede tener este tipo de fenómeno, ¿no? Que aparentemente es muy inofensivo y que todo el mundo quiere grabar. También para el tornado supercelda empleamos el caso San Carlos, Tamaulipas, y una supercelda que se desarrollaba de manera simultánea sobre los límites de Coahuila y Texas. Redondeamos una metodología bastante general, la construimos conforme íbamos avanzando. Al final del estudio, bueno, esto fue lo que pudimos recolectar. El paso número 1, bueno, pues recolección de datos por redes sociales, periódicos y por supuesto lo ya publicado por el grupo. La selección de casos en donde teníamos en cuenta los 4 tipos de tornados que íbamos a manejar, que es el tornado múltiple, anticiclónico, la tromba marina y la supercelda. El análisis sinóptico que contempló el análisis de las cartas del Weather Prediction Center del Servicio Meteorológico Nacional, los reanálisis del ENCEP para hacer nuestras propias cartas sinópticas y los datos del GOES 16 para ver qué sucedía a nivel satélite. El paso número 4, la modelación numérica con WRF, pues que implicó el diseño de experimentos, el cambio en los datos estáticos, porque el modelo trae por default datos de uso de suelo y de orografía de 1 kilómetro de resolución. Nosotros en nuestros experimentos queríamos simular a una resolución de 250 metros en el dominio más pequeño. Entonces hicimos este cambio de datos para tener una resolución más fina también. Y por supuesto, bueno, pruebas de sensibilidad comparando con estaciones meteorológicas. Por último, bueno, el análisis de resultados con diferentes herramientas de ploteo. Aquí en esta figura 6 les muestro un ejemplo de todos los dominios que utilizamos para poder correr el modelo. Lo único que hicimos, bueno, fue cambiar el punto central para cada caso. Y voy con resultados. Independientemente del tipo de tornado que estuviésemos analizando, a escala sinóptica siempre podíamos encontrar la presencia de algún fenómeno. Hablamos de frentes fríos, canales de baja presión, vaguadas, ondas tropicales, entrada de aire húmedo del Pacífico, entrada de aire húmedo del Golfo, sistemas que se combinaban unos con otros, pero que siempre estaban ahí presentes y que detonaban la inestabilidad atmosférica. Esta inestabilidad, bueno, pues nos daba como resultado el inicio de convección y de tormentas convectivas. Estas tormentas convectivas las podíamos ver en la temperatura de brillo al tope de la atmósfera. Esta es una variable que proviene del GOES 16. En ella, bueno, veíamos el inicio, la madurez y el decaimiento de todas esas tormentas convectivas que estaban vinculados a cada uno de nuestros tipos de tornados. El primer tornado que vamos a analizar en esta
en este webinario es el tornado múltiple. Vamos a traer el caso, como ya lo había mencionado, San Nicolás, Buenos Aires, Puebla, que como igual ya dijimos, desarrolló 5 tornados múltiples. Lo más interesante de la simulación a 250 metros fue que pudimos o se pudieron desarrollar 3 misociclones al este de San Nicolás, que es este asterisco azul. Los misociclones son estos parches de vorticidad espaciados que no tienen un diámetro mayor a los 4 kilómetros. Estos misociclones, bueno, se dieron por inestabilidad de cizalladura, por la conjugación de 3 masas de aire, como lo podemos ver en la figura A. En esta figura vemos la disposición de 3 masas de aire. Una del norte, una del oeste-suroeste y una del este-sureste, que bueno, también estaban siendo afectadas por la orografía presente. Por ejemplo, aquí tenemos 2 montañitas que se llaman las derrumbadas, y vemos cómo el viento actúa por la presencia de estas montañas. También tenemos, por ejemplo, acá al suroeste esta línea de montañitas que también también estaban afectando la masa de aire de este lugar. Entonces, sugeríamos que la topografía o la orografía del lugar estaba actuando como canalizador de las masas de aire para que en determinado momento crearan este punto triple de convergencia al este de San Nicolás. Podemos ver a lo mejor un poquito mejor distribuidas las masas o delimitadas más bien en la figura de humedad relativa. Entonces, bueno, decíamos que esta conjugación de las masas, este punto triple de convergencia, originaba inestabilidad de cizalladura que posteriormente desarrolló los misociclones. El regreso a variables tan básicas y tan esenciales como la humedad específica y la densidad del aire, así como un corte vertical de uno de los misociclones, pudimos detectar que fue la masa de aire del sur, que es la que se eleva por la masa del norte y que es la que genera la inestabilidad que ocasiona la tormenta convectiva, que ayudó a amplificar la vorticidad en superficie, que ayudó a amplificar a los misociclones. Hicimos también experimentos con topografía suavizada. En esas figuras muestro la topografía al 80% y encontramos que cambios tan pequeños en la orografía resultaban cambios muy grandes en los resultados. Por ejemplo, encontramos que la distribución de masas era completamente diferente, pero sobre todo que se generaban nuevos misociclones, incluso de giro anticiclónico. Entonces, con esto determinábamos que la orografía fue clave para la tornadogénesis múltiple en aquella tarde en San Nicolás. Hicimos también experimentos con high split. Para ello depositamos 10 partículas en cada uno de los misociclones y lo que encontramos, bueno, pues fue un ascenso de tipo espiral, pero a cierto nivel, más o menos a unos 1100 metros de altura, las partículas comenzaban a desplazarse de manera horizontal. Y esto lo relacionábamos a la altura de la base de la nube, que también es un proxy del nivel de condensación por ascenso. El segundo tipo de tornado que analizamos en esta investigación es el tornado anticiclónico, es decir, el que gira en sentido de las manecillas del reloj. Y para ello empleamos el caso Querétaro y el caso Tlaxcala. En investigación previa se ha revelado que existe esta particularidad de la faja volcánica transmexicana, que además de contener la mayoría de los tornados que ocurren año con año, estos muestran una tendencia a desarrollar un giro ciclónico y anticiclónico de forma aleatoria. Lo podemos ver en esta figura que tenemos aquí. A pesar de que este hecho es físicamente válido o posible al tratarse de un flujo ciclostrófico, pues es propio cuestionarse los orígenes de la vorticidad,
ya que pues diferentes autores han dado por sentado que esta proviene, como ya lo mencioné también, de frentes de ráfaga, de diferentes tipos de brisas, de interacción entre masas de aire. Sin embargo, en sitios como México y en concreto la faja volcánica transmexicana, que su mayor característica es la orografía compleja, pues es bueno sugerir un posible ajuste en lo que conocemos, en la teoría conocida, y más aún con los resultados de la topografía suavizada que obtuvimos en el caso de tornados múltiples. Aquí muestro rápidamente estas figuras de reflectividad máxima simulada. A la izquierda tenemos el caso Querétaro, a la derecha el caso Tlaxcala. En ambos casos encontramos regiones de convección, pequeñas celdas convectivas, unas más estructuradas que otras, unas más ordenadas que otras, a lo largo de ambos dominios. En los alrededores de Cadereyta y de Chautempan, que están aquí señalados por los recuadros azules, se pudo observar un estiramiento de la vorticidad de eje vertical, que está acoplada, bueno, a estas celdas convectivas detonadas por la reflectividad. En este sentido, bueno, se sugiere la preexistencia de vorticidad vertical cercana al suelo y corrientes ascendentes asociadas al desarrollo de nubes convectivas, las cuales, bueno, logran amplificar esta vorticidad. En esta figura se observa la topografía tridimensional del área en donde ocurre el tornado anticiclónico en Querétaro. En medio tenemos la vorticidad relativa con vectores de viento. Se puede visualizar una montaña o una estructura montañosa bastante irregular al noreste del dominio. Esta barrera orográfica hace curvar los vientos que vienen del noreste alrededor de ella para después seguir su camino con dirección hacia donde fue reportado el tornado, que está aquí marcado en un recuadro azul. A la derecha tenemos la animación, en donde es más clara la respuesta de la vorticidad relativa a la interacción viento-orografía. Con este escenario se sugiere, bueno, un mecanismo físico en donde el viento, al atravesar la montaña por fricción, genera vorticidad ciclónica y anticiclónica a los costados. Regresamos a la figura del medio. Se observa vorticidad negativa al sureste y positiva al noroeste. Pero además, bueno, si regresamos ahora a la animación, podemos notar cómo esta vorticidad viaja, es decir, es advectada por el viento dominante hasta alcanzar el área donde se reporta el tornado anticiclónico. Ahora, volvemos a la del medio. Por otro lado, sobre Cadereyta de Montes, el recuadro azul, podemos observar movimientos verticales positivos, es decir, la componente Z del viento muestra viento ascendente cuando la vorticidad relativa advectada, que llegó advectada al sitio, es anticiclónica. Teniendo este contexto en cuenta, graficamos diagramas de Hofmöller situados justo en donde se produce esta vorticidad, es decir, a la salida de la montaña. Fijamos la longitud a los 99 grados con 43 minutos y a los 20 grados con 45 minutos. Y lo que encontramos, bueno, pues un patrón de vorticidad que iba intercalado entre positivos y negativos conforme pasaba el tiempo. Por ejemplo, en la figura A empezamos con positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, hasta terminar. En la figura B es un poquito menos claro, porque, bueno, el viento no siempre es del noreste, va cambiando un poquito su dirección, entonces, pero igual podemos ver un patrón similar. Empezamos positivo, negativo, positivo y se convierte completamente en negativo. Al final, más o menos a las 22:50 UTC. Ahora, en la figura C muestra un tercer diagrama de Hofmöller, pero fijado a la latitud de los 20 grados con 42 minutos, que es la latitud central de donde se tiene el reporte de tornado anticiclónico. En este se observa, bueno, que la vorticidad llega al sitio advectada a partir de las pasadas las 22:30 UTC y vemos exactamente el mismo patrón. Positivo, negativo, positivo, negativo, positivo. Para las 22:50, que es la hora cercana en la que se produce el tornado, vemos un dominio de la vorticidad negativa, o sea, anticiclónica.
Para el caso de Tlaxcala, la montaña que interviene en este mecanismo tiene la altura de 4.400 metros, es más alta que la anterior. Y bueno, en este caso es el volcán La Malinche. En este caso se observa, bueno, como un viento del sur predomina. No lo muestro en una animación como el anterior, pero esto sucede durante al menos 2 horas de simulación. En respuesta, la vorticidad en superficie es completamente de dominio anticiclónico en toda la porción oeste del volcán. Lo podemos observar aquí en contornos azules verdes. Su diagrama de Hofmöller, como era de esperarse, bueno, también muestra este dominio de la vorticidad anticiclónica. Sin embargo, en este diagrama se logra apreciar la advección de vorticidad con dirección al norte al mostrar este patrón de tipo pues escalonado conforme pasa el tiempo. La vorticidad pues es advectada hasta el norte por el viento dominante del sur que predomina durante estas 2 horas de simulación. Finalmente, en esta figura 19, muestro un diagrama o un modelo que ejemplifica y resume pues nuestra propuesta o pues lo que acabamos de ver, los orígenes de la vorticidad de eje vertical por la correspondencia entre el viento y la orografía. En este diagrama, en la figura 1, se tiene un campo de viento unidireccional que se aproxima a una montaña. Conforme pasa el viento, bueno, conforme el viento se acerca a la montaña, el viento intenta atravesar los lados de esta barrera, generando un efecto de fricción y una desaceleración del viento, que hace que pues, el viento empiece a girar o se curve, produciendo una vorticidad ciclónica y anticiclónica a los costados de la barrera, como lo vemos en la figura 2. Una vez generada esta vorticidad de ambos signos, esta es advectada por el flujo de viento dominante en la zona, como se ve en la figura 3. Al igual que en los casos de Tlaxcala y de Querétaro, se tiene registro de otros tornados anticiclónicos desarrollados en la faja volcánica transmexicana. Una de las principales características de esta zona, pues, es lo compleja que es su orografía, de extremo a extremo. Según algunos autores, dentro de la faja hay más de 5.000 estructuras montañosas. Por ello, se sugiere que un proceso de generación y advección de vorticidad similar al que analizamos en ese trabajo puede ser uno de los principales mecanismos para que los tornados en la faja pues muestren esta tendencia de giro ciclónico y anticiclónico de forma aleatoria. Para el estudio de trombas marinas, realizamos una climatología apoyándonos de una herramienta de pronóstico conocida como nomograma de Szilágyi. Esta técnica clasifica eventos en 2 áreas principales: condiciones favorables para la formación de trombas y condiciones no favorables para la formación. La primera distingue 4 ambientes de formación, que son tromba por tormenta eléctrica, tromba por vaguada en altura, tromba por brisa terral y tromba de invierno. Esta técnica cubre la correlación de 2 parámetros de inestabilidad, que es la temperatura en superficie del mar y la temperatura a 850 hectopascales, y la profundidad de la nube convectiva, que se interpreta como la diferencia entre el nivel de equilibrio y el nivel de condensación por ascenso, que son determinados ambos por medio de radiosondeos. Para este análisis empleamos el periodo 2010-2022, y empleamos datos del reanálisis ERA5. ¿Qué es lo que encontramos? Pues que el 70% de nuestras trombas se encuentran dentro de las condiciones favorables para el desarrollo. Cerca del 26% se encuentra fuera del nomograma por arriba y cerca del 4% se encuentra fuera del nomograma por debajo. Olvidé decir que también hay una restricción de viento. El viento debe ser menor a los 20 metros por segundo. Lo que resaltaba en este nomograma era precisamente este 26% de trombas marinas que aparentemente pues estaban clasificadas como no tromba.
por aparentemente tener o bien un espesor de nube convectivo muy amplio o una diferencia de temperaturas pues muy baja. Sin embargo, bueno, sabemos que estos casos de trombas son casos confirmados, son casos reales. Por eso sugerimos que México, por su condición tropical, la convección que ocurre para el desarrollo de estas nubes de tormenta pues son tan intensas que logran un mayor desarrollo vertical, un mayor alcance vertical respecto a otros países. Este nomograma de Silagi fue creado en los Grandes Lagos, entonces es una latitud completamente diferente y fueron trombas que pues se desarrollaron con condiciones completamente diferentes. Por eso también se sugiere la modificación del nomograma para que se ajuste a nuestros datos y que esta herramienta pueda ser utilizada para lo que fue creada, como una herramienta de pronóstico. Finalmente, bueno, tenemos el cálculo del Vorticity Budget o el desglose de la vorticidad relativa en sus valores de estiramiento y de enderezamiento, stretching y tilting. Y como ya lo mencioné al inicio, para la generación de un tornado no supercelda es clave tener vorticidad en superficie. Y lo tenemos por aquí en un mesociclón en este cuadro negro, en la figura A. Algunos mecanismos de estiramiento que lo vemos en colores aquí en la imagen B, colores un poquito verdes. Y la intensificación por flujos ascendentes originados por la tormenta o la convergencia del viento, como lo vemos en la gráfica C de convergencia de flujo de humedad. Por su parte, bueno, la tromba marina, como tuvo un origen no supercelda, los valores de tilting o de enderezamiento pues son completamente suprimidos en este Vorticity Budget, o sea, se desprecian. El siguiente tipo de tornado es el tornado supercelda. Empleamos los radares de San Antonio y Brownsville, Texas, que son los más cercanos a San Carlos, Tamaulipas, que fue el caso que analizamos, y pudimos encontrar que a la misma hora del reporteo del tornado en Tamaulipas existía una firma de tornado al norte de Coahuila, motivo por el cual analizamos ambas superceldas. El tornado en San Carlos lo encontramos aquí en Tamaulipas en el punto rosa, y la firma de tornado lo vemos aquí en Coahuila también en un punto rosa. La velocidad de base mostraba la típica dualidad de valores de velocidad, positivos y negativos, en cada una de las superceldas, que lo único que nos refleja es la rotación que adquirieron durante su formación. Otro resultado que obtuvimos de la simulación fue que después de graficar la densidad de flujo ascendente filtrada a 60 metros cuadrados por segundos cuadrados, bueno, este umbral lo obtuvimos de CIP y colaboradores en el 2024. Ellos lo ocupan para identificar y rastrear superceldas, más que nada su corriente ascendente principal. Encontramos que para la supercelda en Coahuila, esta perduraba durante 90 minutos, perdón, y para la de Tamaulipas duraba únicamente 60 minutos, era más pequeña de hecho. Y esto, bueno, es importante porque pues es parte de la definición de una supercelda, la corriente ascendente principal, el mesociclón. También calculamos la precipitación acumulada durante 2 horas y el resultado más importante que encontramos en ambas simulaciones fue el tipo de patrón que la simulación logra captar. Tenemos tornado, corriente ascendente y un patrón de precipitación. Tornado, corriente ascendente y un patrón de precipitación. Y bueno, esto está clasificado como una supercelda de baja precipitación, como lo podemos ver en la figura de la izquierda. También después de graficar un corte vertical de la reflectividad, pudimos encontrar el desarrollo de un eco débil, que es la formación de una especie de gancho que se forma junto al núcleo más intenso de precipitación, junto a los valores rojos que, bueno, indicaría la ubicación de la corriente ascendente en rotación en una supercelda que es lo suficientemente intensa.
Y eso lo verificamos a la derecha en el corte vertical de la velocidad vertical. Tenemos aquí la corriente ascendente. En las imágenes de abajo únicamente les pongo ejemplos de cómo se ve la formación de este gancho y cómo lo obtuvimos nosotros en la figura A. Vamos a hablar un poquito del fenómeno de tornado en México. Hasta hace poco, relativamente poco, se sugería que México no tenía las condiciones necesarias, ni climatológicas, ni meteorológicas, para el desarrollo de tornados. Era usual que se idealizara el concepto de tornado como un simple choque y que se suscitaba sobre una planicie. Es decir, que la orografía, por su propiedad friccional, significaba un impedimento para la formación de tornados. Sin embargo, bueno, revisando la historia, se pudieron corroborar algunos casos excepcionales. De hecho, el primer reporte de tornado en América del Norte se registra en el siglo XVI sobre lo que hoy se conoce como la Ciudad de México. O sea, fue en México el primero. Y una pintura de ello, bueno, queda plasmada para la historia por Almanza en 1885, que es la figurita que tenemos aquí en pantalla. El asegurar que México no tiene la capacidad de desarrollar tornados no puede estar más alejado de la realidad. Las estadísticas y una compilación de 23 años de datos luce como este mapa que estamos viendo ahorita a la izquierda. La distribución de tornados se ve sesgada sobre la porción central de México, una zona que se distingue por tener una alta densidad poblacional. Entonces se sugiere una relación que es directamente proporcional entre el número de reporte de tornados y la cantidad de personas que viven donde ocurren esos tornados. Por el desarrollo tecnológico que se ha experimentado en México, pues en años recientes. Con esta figura yo pregunto, ¿hay o no hay tornados en México? Por supuesto que los hay. A pesar de todo esto, bueno, podemos encontrar otras zonas medianamente pobladas que no cuentan con tantos reportes como es la porción central, tal es el caso de Chiapas y el norte de Baja California. Aunque esto puede deberse pues a todo lo que ya hemos platicado. Chiapas está registrado como uno de los lugares con mayor población en pobreza y pobreza extrema, según la Coneval. Aunque Baja California no está ni cerca de estar en pobreza ni pobreza extrema, a lo mejor es necesario analizar esta concentración de tornados desde otra perspectiva. En este sentido, León Cruz y colaboradores en 2019 proponen por vez primera la complejidad orográfica de México como un posible mecanismo para el desarrollo de tornados en México. En este estudio hemos demostrado que la orografía actúa desde dos perspectivas. Uno, como canalizador de viento que dispone y o distribuye vientos locales que en su encuentro detonan inestabilidad y cizalladura horizontal, mecanismo inicial para el desarrollo o crecimiento de mesociclones. Y dos, por la interacción viento-orografía, produciendo vorticidad ciclónica y anticiclónica a los costados de una barrera orográfica. De esta forma, la cantidad de tornados y la complejidad orográfica de México pues también están fuertemente ligados. Ahora bien, mencioné al inicio de la presentación un total de 3 casos de tornados múltiples registrados en México. Su distribución se aprecia en esta figura 29. Estos 3 casos de tornados tan cercanos entre sí dejan entrever que en la zona pudiese existir un mecanismo que detone la tornadogénesis múltiple. Es una gran línea de investigación que hemos comentado internamente debe hacerse. Sin embargo, bueno, vamos por otro camino. Este hecho tiene implicaciones de riesgo y vulnerabilidad ante la población. El índice de vulnerabilidad ante tornados publicado por León Cruz y Castillo en el 2022 para el área de ocurrencia de estos 3 eventos de tornados múltiples
se observa en esta figura 30. Para el caso de la vulnerabilidad, vemos cómo sobre los municipios afectados por eventos de tornados múltiples recaen valores entre intermedios y bajos, entre 3 y 2. Estos niveles de vulnerabilidad están asociados con condiciones intermedias de pobreza, marginación, acceso a servicios médicos, edad y género. Una buena parte del dominio del análisis sí cuenta con valores altos de vulnerabilidad, principalmente en la porción sur de Puebla y los límites con el estado de Veracruz. Muchos de estos municipios están integrados por comunidades que son catalogadas de bajos recursos, lo que está relacionado, bueno, con todos estos elementos de vulnerabilidad. La presencia de tornados múltiples representa un riesgo inminente para la población de la zona, tanto por su desplazamiento, que es completamente aleatorio, es decir, el tornado se puede desplazar hacia cualquier región del mapa, incluso esas zonas donde la vulnerabilidad es mayor o menor también puede ser, como por las limitantes que existen al momento de establecer regiones potenciales de formación, al no contar, bueno, con instrumentos suficientes, pero sobre todo eficaces para poder hacer un buen pronóstico. Para el caso de la exposición, este es otro factor determinante en el nivel de riesgo. Mientras mayor cantidad de bienes y población exista en un lugar, pues mayor probabilidad va a ser de que ésta pueda sufrir algún daño. Como podemos ver en esta figura, los eventos registrados se localizan sobre regiones que están catalogadas con exposición media y alta y límites con exposición de valores muy altos. Esto se debe a que, bueno, se ubican en el centro del país y a que se catalogan como municipios que son pequeños. Teniendo en cuenta que esto se calcula a base de la densidad poblacional. Finalmente, en Estados Unidos se reporta un promedio de 1,230 tornados anuales, según su Servicio Meteorológico Nacional. Teniendo en cuenta 29 años de datos, si no me falla, 1994-2023. Entre este promedio anual se reporta también al estado de Texas con el estado con mayor desarrollo de tornados. Tenemos ahí 135. El Laboratorio Nacional de Tormentas Severas nos indica en su sitio oficial que cerca del 80% de los tornados que se generan en Estados Unidos son de tipo supercelda. Si seguimos esta regla, quiere decir que de los 135 tornados en Texas, cerca de 108 son de tipo supercelda, que para mí sigue siendo un número bastante grande. Es conocido que México tiende a desarrollar tornados supercelda en su región noreste, hecho vinculado a la misma meteorología bajo la cual se desarrollan las superceldas en nuestro país vecino. En esta imagen de la izquierda tenemos una climatología de 41 años del parámetro de supercelda compuesto. Vemos los alcances que sobre todo afectan la parte noreste del país. En este contexto podríamos sugerir que de todos los tornados que se forman al noreste de México, los que colindan con el estado de Texas, también el 80% de ellos son de origen supercelda. Lamentablemente en México no hay una base de datos oficial que nos registre pues este tipo de datos, o sea, ni siquiera formación de si fue supercelda o no supercelda, su categoría, hora, lugar en específico, cuantificación de daños, no hay. Por lo que esta aseveración es únicamente una especulación ante los datos publicados por Estados Unidos, que si bien no es un dato concreto, pudiera fungir como un proxy ante la falta de estos datos. Finalmente, como comentarios finales, tenemos que durante la formación de tornados existe la presencia de fenómenos de la escala sinóptica que se conjugan unos con otros, a veces unos, a veces otros, generando inestabilidad y formación de tormentas. El modelo WRF alta resolución
es capaz de reproducir las condiciones meteorológicas durante la tornadogénesis y que incluso muestra mesociclones. Y esto me parece muy importante porque por primera vez estamos delimitando de manera espacial una posible zona de ocurrencia o de desarrollo de los tornados. Que la orografía actúa como canalizadora de viento y juega un papel esencial en la distribución de masas de aire a escala local. Lo vimos cuando estudiamos los tornados múltiples. La orografía y los vientos a escala local pueden ser fuente de vorticidad ciclónica y anticiclónica y favorecer la tornadogénesis no supercelda. Creo que la gráfica de la animación de la vorticidad relativa y la advección de esta vorticidad ciclónica y anticiclónica, su desplazamiento incluso en forma de viborita nos dice bastante. Que las nubes vinculadas a las tromas marinas en México muestran un espesor mayor, según el nomograma de Szilágyi, sí, y que este debe ser modificado para que se ajuste a nuestros datos y que pueda servir para lo que fue desarrollado como una herramienta de pronóstico. Que las superceldas simuladas fueron clasificadas como superceldas de baja precipitación y que pudieran ser representativas del tipo de superceldas que se forman en México. Esto claramente necesita mayor investigación. También puede ser una buena línea de investigación. Hay pocos trabajos en donde se abordan tornados superceldas en México. A lo mejor son una cantidad relativamente pequeña, son minoría a comparación de los tornados no supercelda. Sin embargo, es un tema bastante interesante porque pueden ocasionar daños bastante graves a la población. Entonces, por ahí estaría una línea de investigación para un futuro estudiante. Finalmente, bueno, tenemos un capítulo del libro que está pronto a ser publicado, Paso Pruebas de Galera, que lleva por título Riesgo por eventos de tornados múltiples en el centro de México. En cuanto salga, si gustan echarle un ojo, hablamos de estos índices de vulnerabilidad y de exposición y también hacemos un poquito de simulación numérica de los 3 eventos de tornados múltiples. También tenemos un artículo en la revista Atmospheric Research, en donde hablamos también detalles sobre el caso de San Nicolás, en donde ocurren estos 5 tornados rotando de manera simultánea. Tenemos un artículo que acaba de ser publicado en la revista Environmental Research Communications, en donde hablamos de una climatología de tromas marinas en México y detallamos el caso Coatzacoalcos, Veracruz. Por mi parte sería todo. Quedo atenta a cualquier duda, comentario o sugerencia. Muchísimas gracias a todos los que se quedaron hasta el final. Muchas gracias, maestra Daniela. Muy interesante esta primera presentación en los webinarios de la Unión Geofísica Mexicana correspondiente a la sección de atmósfera. Nos ha dado una presentación importante de la relevancia que tienen estos sistemas meteorológicos que casi no escuchamos y que se cree que no se forman, ¿no? Ya nos ha presentado cómo está la distribución de estos casos y que son monitoreados justamente gracias a las al alto desarrollo tecnológico que permite una mejor comunicación para el reporte de estos fenómenos. Yo quisiera hacer una pregunta en que se llegan las preguntas de nuestra audiencia. Esta situación de la distribución que tiene los tornados, pues obviamente sabemos, en México, sabemos que puede ser de los reportes que se tienen, pero no sé si se pudiera hacer un análisis probabilístico de acuerdo a los parámetros que ustedes proponen para el origen de estos tornados, como la orografía, de cuál sería la probabilidad o la distribución estadística que pudiera haber a lo largo del territorio de México. Esa sería una primera pregunta. Otra segunda pregunta es también saber si tiene una nomenclatura este tipo de tornados en su clasificación, es decir, así como los ciclones tropicales que están en el océano
tienen fases de formación y tienen nombres o categorías, mejor dicho, clasificadas para esto. No sé si también existe para los tornados. Y por último, si nos pudiera decir cómo validan el WRF, ¿no? Mientras llegan los comentarios de la audiencia. Gracias. Sí, respecto a la segunda pregunta, hay una clasificación. Por vez primera, Fujita hace una clasificación en donde propone los vientos y los daños estructurales de casas, edificios. Sin embargo, esta no fue suficientemente buena porque dejaba al lado, por ejemplo, tipo de construcción, entre otros parámetros. Entonces, conforme pasó el tiempo, esta fue modificada y terminó en la escala Fujita mejorada, que la tengo por aquí. Igual contempla la escala de vientos y, bueno, otros parámetros. Si me puede repetir la tercera pregunta. ¿Cómo validamos el modelo, verdad? Lo validamos con estaciones meteorológicas. Normalmente ocupamos el dominio más grande, que es el dominio 3, para poder alcanzar un mayor rango de estaciones meteorológicas alrededor del caso de evento de tornado. Y ahí hacemos una comparación con diferentes parámetros estadísticos, el error cuadrático medio, la correlación de Pearson, entre otros, y así es como validamos. Al inicio de esta investigación se hicieron varias pruebas con el modelo, cambiando diferentes parámetros que vienen dentro del modelo, también modificando dominios y haciendo prueba y error hasta ajustar un dominio que pudiera satisfacer nuestras necesidades y que también nos diera pues los mejores resultados para estos parámetros estadísticos. Muchas gracias. Entonces voy a dar paso a las preguntas que ya nos hicieron aquí audiencia. La primera, que es José Luis, dice: hola Dani, buen día, gracias por la charla, muy interesante tu investigación. Mi pregunta es, ¿existen apartados dentro de algún atlas de riesgo en México que incluyan la vulnerabilidad y acciones hacia eventos de tornado? Si no es así, sería una buena oportunidad escalar los resultados a nivel municipal en aquellos municipios con índices más altos de vulnerabilidad. Tengo entendido que ya hay, por medio del Senapred y de Protección Civil, hay un atlas de todo México a nivel municipal, en donde tienen estos índices de vulnerabilidad, riesgo, y no solamente hablan de tornados, sino de sequías, inundaciones y de otros fenómenos hidrometeorológicos. Entonces, sí existe ya un atlas. Desconozco cada cuánto se actualice, pero sí ya existe. Muchas gracias. Karen Ramírez, muchas felicidades por tu investigación. Me pareció muy interesante todo el trabajo realizado. Tengo dos preguntas. Uno, cuando hablas del nomograma para las trombas, mencionas un valor de velocidad del viento. ¿Por qué es tan específico el valor? Dos, respecto a la metodología que nos muestras, ¿está basada en trabajos previos o es una propuesta propia? El nomograma, como lo mencioné en la presentación, fue hecho por unos autores para los Grandes Lagos. Entonces, recuerdo que ellos tomaron 14 parámetros relacionados o que pudieran estar relacionados a la formación de trombas marinas, y de esos 14 parámetros hicieron pruebas estadísticas. De esos 14 solamente quedaron 5 que se ajustaron a sus datos. Por ejemplo, aquí es el viento a 850 hectopascales, me faltó agregar. Internamente, no dicen exactamente por qué el viento 850, pero internamente nosotros discutimos que podría ser un proxy de la cizalladura del viento entre la superficie y ese nivel. Entonces, por eso creemos que lo agregaron también.
Y de la metodología, pues como también mencioné un poquito, al final lo construimos conforme íbamos avanzando y al final de toda la investigación, pues ya hicimos una recopilación de ver qué hicimos y entonces pues construí esta metodología general. Sí, claramente tomé partes de otras investigaciones que yo veía que podían funcionar. Claramente pues yo no fui pionera en la modelación numérica, me basé en otros trabajos para poder realizarla. Claro que yo también tenía ya conocimiento previo de ella, pero pues sí, básicamente nosotros fuimos satisfaciendo nuestras propias necesidades para poder construir esta metodología. Gracias. José Llanos, buen día, gracias por excelente plática. ¿Tienen contemplado utilizar su análisis de manera operativa? Hasta ahora no se ha hablado de ello, se ha quedado únicamente como trabajo de investigación y como publicaciones en revistas, pero sería una buena idea poder llevarlo más allá y que pueda ser útil, pues, llevar toda esta información para conocimiento del público. Gracias. Y la última pregunta, buen día. Una charla muy interesante. Mi pregunta es, ¿qué medidas de seguridad se recomiendan tomar cuando se presencia un tornado? Eh, pues principalmente no acercarse a ellos. Para nosotros sí es muy ventajoso que puedan tomar video y fotografías de ello porque nos ayuda muchísimo, sobre todo en la detección del giro, si es anticiclónico o es ciclónico, y también a ubicarlos en el mapa, pero pues de una distancia considerable. Resguardarse en su casa, no salir, verlo desde la ventana, a lo mejor, bueno, incluso no desde la ventana si está muy cerca, pues sí, resguardarse en su casa. No tenemos, por ejemplo, bóvedas como en Estados Unidos que tienen para resguardarse y pues lo que yo recomendaría aquí en México, pues sí, resguardarse en su casa, no salir y pues sí, esa sería mi recomendación. Gracias, maestra Daniela. Si pudiera poner nuevamente sus correos para que si tienen alguna otra pregunta puedan dirigirse a usted. Ha sido bastante bonita esta plática, interesante y muy propositiva. Gracias. Entonces, esperamos en una nueva edición de los webinarios de la UGM. Hasta luego. Muchísimas gracias. Hasta luego.